Shalom Ubrejot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, en este día primero de la semana que corresponde al 9 del mes de 12, del mes de Adar, que es el día 9 de marzo del 2025. Estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, de Éxodo y de la Parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá, que se traduce como cuando hagas el censo. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de esta primera liyá, que se encuentra en el Sefer Shemot, que es el libro de Éxodo, desde el capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 31, verso 17. Y acompáñenme a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Capítulo 30. Adonai le habló a Moshe diciendo: Cuando hagas un censo del pueblo israelita, según su inscripción, cada cual pagará a Adonai un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriba: medio shekel, conforme al peso del santuario, 20 geras por shekel, medio shekel como ofrenda a Adonai. Todo el que se inscriba en el registro, desde los 20 años de edad en adelante, dará la ofrenda a Adonai. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio shekel cuando den la ofrenda de Adonai, como expiación por sus personas. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Le servirá a los israelitas como recordatorio delante de Adonai, como expiación por sus personas. Adonai le habló a Moshe y le dijo: Haz una fuente de cobre, con su base de cobre para lavarse, y ponla entre la carpa de reunión y el altar. Pon agua en ella, y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entren a la carpa de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. O cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Adonai, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje, a través de los siglos. Adonai le habló a Moshe y le dijo: Ahora, toma especies selectas, 10 y 8, 18 libras de mirra solidificada, la mitad de esto, 9 de canela fragante, 9 de caña aromática, 18 libras de casia por el peso del santuario, y medio galón de aceite de oliva. Haz con esto un aceite sagrado de unción, un compuesto de ingredientes mezclados con pericia, que sirva de aceite sagrado de unción. Unge con él la carpa de reunión, el arca de la alianza, la mesa y sus utensilios, el candelabro y todas sus piezas, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavatorio con su base. Así los consagrarás para que sean santísimos. Todo lo que los toque quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que me sirvan como sacerdotes. Y háblale al pueblo israelita como sigue: Este será un aceite de unción sagrado para mí a través de los siglos. No debe untársele al cuerpo de ninguna persona, y no debe hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones. Es sagrado, y ustedes deben considerarlo sagrado. Cualquiera que confeccione uno semejante, o que lo use sobre un laico, será cortado de su pueblo. Y Adonai le dijo a Moshe: Toma de estas especias resina, uña aromática y gálbano, estas especias un incienso con incienso puro, la misma cantidad de cada una. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado, con pericia, refinado, puro, sagrado. Muele parte de él en un polvo fino, y pon un poco delante de la arca de la alianza en la carpa de reunión, donde yo me reuniré contigo. Será santísimo para ustedes, pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes. Lo considerarán sagrado para Adonai. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será cortado de su pueblo. Capítulo 31.
Adonai le habló a Moshe: Mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he dotado de un espíritu divino de destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de labor, para hacer diseños para trabajos en oro, plata y cobre, para cortar piedras de montura y tallar madera para trabajar en toda clase de arte. Además, le he asignado a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he dotado también de destreza a todos los diestros, para que hagan todo lo que te he ordenado: la carpa de reunión, el arca para la alianza y la cubierta de encima, y de todo el mobiliario de la carpa, la mesa y sus utensilios, el candelabro puro y todas sus piezas, y el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestimentas del servicio, las vestimentas sagradas de Aarón, el sacerdote, y las vestimentas de sus hijos, para su servicio como sacerdote, así como el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, tal como te he ordenado, lo harán. Y Adonai le dijo a Moshe: Háblale al pueblo israelita y dile: Sin embargo, ustedes deben observar mis Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo Adonai los he consagrado. Observarán el Shabbat porque es santo para ustedes. El que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. 6 días se podrá trabajar, pero en el 7º día habrá un Shabbat de completo reposo, consagrado a Adonai. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observándolo el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Adonai el cielo y la tierra, y el 7º día cesó de trabajar y reposó. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechaye olam nata betocheinu, Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén de amén. Amada familia, llegamos a la parashá número 21, la parashá Ki-Tisa, y el nombre de esta parashá proviene de las primeras palabras del pasaje de Shemot de Éxodo capítulo 30 verso 12, que dice: cuando hagas un censo del pueblo israelita. Aquí está la expresión. Esta expresión Ki-Tisa se traduce literalmente cuando eleves o cuando tomes. Deriva del verbo nasá, que significa elevar, levantar o tomar. Y esta expresión alude a la acción de contar a los hijos de Israel, no solo como un registro numérico, sino también como una manera de elevarlos y recordarlos ante Adonai. Y en esta sección de la parashá Ki-Tisa, Elohim ordena a Moshe que cuando se realice un censo del pueblo de Israel, cada varón mayor de 20 años debe entregar medio shekel. Eso es aproximadamente 5.7 gramos de plata, como rescate de su vida. Y esta contribución aseguraba que no hubiese plaga sobre ellos al ser contados. Y además este dinero sería destinado al servicio del Mishkan, de la carpa de reunión. Y esta ordenanza tiene un profundo significado espiritual, práctico dentro del contexto de la Torá y la vida del pueblo de Israel. Vamos a leer el pasaje. Dice: cuando hagas un censo del pueblo israelita según su inscripción, cada cual pagará a Adonai un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Y en la Torá, los censos suelen estar asociados a situaciones de peligro. Contar a las personas individualmente podría traer consecuencias negativas, como una plaga, a menos que se haga bajo una orden directa de Elohim y con una compensación. El concepto de rescate por la vida implica que cada individuo del pueblo de Israel tiene un valor ante Elohim, y el medio shekel funcionaba como un recordatorio de que la vida le pertenece a él. Y esta idea se encuentra en otras partes de las Escrituras, donde la expiación implica un pago o redención para proteger al individuo o a la comunidad de un juicio divino. El verso 13 de Shemot 30 dice: esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriba, medio shekel conforme al peso de santuario, 20 geras.
y sería aproximadamente 0.28 gramos de plata por gera, ¿sí? 20 geras sería el total de medio shekel. Y medio shekel como ofrenda a Adonai. El shekel era una unidad de peso utilizada en la antigüedad para medir estos metales preciosos como la plata. En este caso se especifica que el medio shekel equivale a 20 geras. La referencia al peso del santuario indica que había un estándar exacto para las pesas y medidas utilizadas en el Mishkan. El shekel proviene de la raíz shekel o shakal, que significa pesar o medir, y esto refuerza la idea de justicia y equilibrio en la contribución de cada individuo. La gera, para explicar más o menos esta medida, es la subdivisión del shekel, que equivale a una fracción menor del peso. Ahora, vamos a los versos 14 y 15. Dice: todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Adonai. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Adonai como expiación por sus personas. Y aquí se establece un principio fundamental en la Torá. Ante Elohim todos somos iguales. No importa la riqueza o la pobreza de una persona. Todos debemos dar la misma cantidad como expiación. En este caso, el pueblo de Israel, cada uno, si era pobre o si era rico, daban la misma cantidad. Nosotros hoy en día presentamos los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, por igual, para presentarnos delante del Padre. Y este concepto subraya que la redención espiritual y la pertenencia a la comunidad del pacto no depende de la posición económica, sino del reconocimiento de la autoridad de Elohim, de la obediencia a sus mandamientos y, obviamente para nosotros, la fe en nuestro Mesías Yeshua. Los sabios de Israel comentan que esta igualdad en la contribución simboliza la unidad del pueblo y la responsabilidad compartida en el servicio de Elohim. El gran comentarista judío Rashi explica que el medio shekel indica que ninguna persona es completa por sí sola, sino que cada uno forma parte de un todo mayor dentro de Israel. En el verso 16 dice: tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Les servirá a los israelitas como recordatorio delante de Adonai como expiación por sus personas. El dinero recolectado no era simplemente un impuesto, sino una contribución destinada al mantenimiento del Mishkan y posteriormente del Bet HaMikdash, del templo. Hay una importancia grande en el Mishkan, obviamente. Él era el centro espiritual de la nación, servía como lugar de encuentro entre Elohim y su pueblo, requería constante cuidado y materiales para su funcionamiento. Por eso, esta ofrenda funcionaba como un lejaper, un recordatorio, ¿sí? Lo que indica una función de expiación, de purificación y cercanía a Elohim. La palabra expiación sugiere que la contribución del medio shekel ayudaba a mantener al pueblo en un estado de rectitud delante del Creador. Datos curiosos: por ejemplo, en tiempos del segundo templo, los judíos seguían dando la contribución del medio shekel anualmente, según la Mishnah, y en el periodo del dominio romano, el impuesto del medio shekel fue desviado hacia el templo de Júpiter en Roma, tras la destrucción del templo en el año 70 después de nuestro Mesías. En Shemot 25, en capítulos y parashot anteriores, del verso 1 al 7, también ahí vemos cómo el pueblo donó libremente materiales para construir el Mishkan. Era importante que el pueblo se asegurara de que el Mishkan tuviese todo lo que se necesitaba para mantenerse en pleno funcionamiento y en condiciones perfectas, si se puede decir. Por eso el medio shekel también era una orden del Todopoderoso, es un mandamiento de la Torá para el templo, para el Bet HaMikdash y para ese tiempo en la carpa de reunión en el Mishkan. Y un paralelismo, también encontramos que la contribución del medio shekel es obligatoria, enfatizando que hay aspectos del servicio a Elohim que no dependen solo de la generosidad, sino de la obediencia absoluta. Una relación de contar en la Torá la conseguimos también en el libro de Bemidbar o de Números, capítulo 1, del verso 2 al 3, donde se lleva otro censo con un propósito militar. Y también en 2 de Samuel, capítulo 24, el rey David realiza un censo sin la orden de Adonai
y esto provocó una plaga sobre todo Israel. En los sabios se mencionan que el decreto de Hamán contra los judíos en la historia de Purim fue anulado en parte por la costumbre de dar el medio shekel para la restauración del santuario, lo que simbolizaba el rescate de Israel. Esto lo comentan los sabios como un dato curioso acerca de lo que sucedió para lo que se conmemora en Purim, en la historia de Purim. Ahora vamos a los versos 17 y 21. Dice: Adonai le habló a Moshe y le dijo: haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y ponla entre la carpa de reunión y el altar. Pon agua en ella y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entren en la carpa de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Adonai. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. La instrucción de fabricar una fuente de cobre para el lavado de los sacerdotes antes de entrar en la carpa de reunión o acercarse al altar establece un principio clave en el servicio a Adonai. La pureza, la repetición de la advertencia para que no mueran, enfatiza la seriedad de este mandamiento. No se trata solo de un acto higiénico, sino de un requisito divino que representa un nivel espiritual de santidad y preparación para acercarse al Todopoderoso. El material de la fuente, el cobre, nehoshet, es significativo en la Torá. En varios pasajes el cobre simboliza juicio y purificación. En el capítulo 21 de Números, verso 9, Moshe fabrica una serpiente de cobre para la sanidad de los hijos de Israel mordidos por serpientes venenosas. Y esto sugiere que el cobre representa la necesidad de enfrentar el pecado y la purificación resultante de ello. El agua, por otro lado, es un elemento clave de purificación en la tradición bíblica, en la tradición hebrea. El mikvé, el baño ritual, se basa en este concepto de limpieza, no solo física, sino también espiritual. El acto de lavar las manos y los pies antes de acercarse a Elohim simboliza la separación de lo profano y la entrada en un estado de consagración. La fuente de cobre se encontraba entre la carpa de reunión y el Ohel Moed, es decir, en el altar, ¿sí? Entre la carpa de reunión, el Ohel Moed y el altar. Y esto indica que el sacerdote debía purificarse antes de acercarse a cualquiera de estos dos elementos centrales del culto. La posición refuerza la idea de que nadie puede venir a ofrecer sacrificios a entrar en la presencia del Padre sin antes haberse limpiado de toda impureza. Y es importante destacar que el material usado en la fuente es cobre, en hebreo se dice nehoshet, y no bronce. Yo sé que en las traducciones convencionales dice el altar de bronce, el lavatorio de bronce. El bronce es una aleación de cobre con otros metales como estaño, y su invención data de un periodo posterior a los eventos relatados en Shemot. La Torá siempre enfatiza la pureza en los materiales empleados para el servicio al Todopoderoso. La mezcla de metales no solo es históricamente improbable en este contexto, sino que también contraviene el principio de evitar combinaciones impuras. La Torá, por ejemplo, establece en diversas ocasiones la importancia de la pureza y la separación. Por ejemplo, en Vayikra, en Levítico capítulo 19, se prohíben mezclas en la agricultura, incluso en el tejido, lo que se conoce como el shatnes, y también la cría de animales. Y este principio de evitar mezclas impuras se extiende al servicio en el Mishkan, donde cada elemento debía reflejar la santidad absoluta de Elohim. Por esta razón, el cobre puro es el material más apropiado para la fuente de purificación, asegurando que no haya contaminación simbólica o material en el proceso de santificación, tanto de la carpa de reunión como de los sacerdotes. Ahora tenemos acá la relación con la pureza espiritual, y este mandamiento ilustra una lección profunda. La purificación externa debe ir acompañada de una purificación interna. No basta con lavarse las manos y los pies si el corazón no está limpio. El servicio de Elohim exige pureza tanto en las acciones como en las intenciones. Y esto se ve reflejado en el Salmo 24, versos 3 al 4. Dice: ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en el lugar santo? El de manos limpias y un corazón puro.
Siguiendo la instrucción sobre la fuente de cobre, no era opcional ni temporal. El pasaje declara que será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. Y esto muestra que la santidad y la pureza en el servicio a Elohim no es un estándar variable según la época, sino un principio eterno. La fuente de cobre no solo era un utensilio físico del Mishkan, sino que transmitía un mensaje espiritual profundo, la necesidad de pureza antes de acercarse a Elohim. El lavado con agua representaba la separación de lo impuro y la preparación para el servicio sagrado. La ubicación de la fuente, incluso su material y el mandato de purificación reiterado, muestran la importancia de este acto como un reflejo de la santidad que el Todopoderoso demanda de aquellos que le sirven. Y este principio sigue vigente hoy, en nuestro tiempo, pues todo aquel que se acerque a la presencia del Padre debe hacerlo con manos limpias y un corazón puro. Ahora vamos a los versos del 22 al 38. Aquí Elohim instruye a Moshe sobre la elaboración de dos elementos esenciales para el servicio en el Mishkan: el aceite de la unción, el Shemen HaMishcha, utilizado para consagrar el santuario, ¿sí?, sus utensilios y a los sacerdotes, y el incienso sagrado, el Ketoret, preparado con especias refinadas y utilizado exclusivamente en el santuario como ofrenda aromática a Elohim. Y estos elementos eran exclusivos para el servicio divino, y su uso indebido acarreaba la pena de ser cortado del pueblo, karet, lo que implica una grave sanción espiritual o incluso la muerte prematura. Dicen los versos: ahora toma especias selectas, 18 libras de mirra solidificada, la mitad de esto 9 de canela fragante, 9 de caña aromática, 18 libras de casia, por el peso del santuario, y medio galón de aceite de oliva. Haz con esto un aceite sagrado de unción, un compuesto de ingredientes mezclado con pericia que sirva de aceite sagrado de unción. El aceite de unción debía prepararse con 5 ingredientes principales. La mirra solidificada, en hebreo se dice mor deror, ¿sí? Mor deror, que se cree que era una resina extraída de árboles de mirra con un aroma dulce y propiedades medicinales. También está la canela fragante, en hebreo se dice kinamon besem, y era una especie, o es una especie de gran valor, y en la antigüedad aún más tenía este valor, y usada por su aroma y efectos estimulantes. También está la caña aromática, ¿sí?, en Cané Bosem, y se ha identificado con una planta fragante, posiblemente el cálamo aromático que crecía en lugares pantanosos. Está la casia, ¿sí?, que en hebreo se dice kida, similar a la canela, pero de sabor y aroma más fuertes, utilizada en perfumes y medicina. Y el aceite de oliva, Shemen Zait, que basa su base del aceite de unción, símbolo de luz y de bendición. Ahora, todo esto, para hacer el aceite de unción, se usaba para santificar todo lo que entraba en contacto con él. No podía ser replicado ni utilizado fuera del santuario, lo que enfatiza su exclusividad y santidad, y representaba la autoridad divina dada a los Kohanim y al santuario mismo. Un dato gramatical: la palabra mishcha proviene de la raíz mashach, que significa untar, consagrar o investir con autoridad. De esta raíz proviene también el término Mashiach, que significa Mesías, refiriéndose a alguien ungido con este aceite especial. Y ahora vamos con el incienso. Dice el verso, a partir del verso 34, dice: toma de estas especias resina, uña aromática y gálbano, y estas especias con incienso puro, la misma cantidad de cada una. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro, sagrado. El incienso sagrado debía elaborarse con 4 ingredientes principales: la resina, nataf, se dice en hebreo, nataf, probablemente el estoraque, una resina con propiedades balsámicas y medicinales; uña aromática, en hebreo se dice shechelet. Se ha identificado con el opérculo de ciertos moluscos, utilizado en perfumes y medicinas; gálbano, en hebreo se dice gelvena, una goma resina de fuerte aroma mencionado en textos antiguos como potenciador de fragancias; y el incienso puro, el leboná, que era resina extraída de árboles y utilizada ampliamente en rituales religiosos.
Esto simbolizaba las oraciones del pueblo ascendiendo a Elohim, ¿sí? También solo se pedía que fuese ofrecido en el santuario. Es la exigencia de la Torá, representando la exclusividad de la adoración a Elohim. No podía usarse para fines personales, resaltando su carácter sagrado. Un dato histórico: los antiguos, los sabios mencionan que la receta exacta del Ketoret se transmitía en secreto dentro del Bet Hamidash. Solo una familia sacerdotal, los Actinas, conocía su preparación y métodos de encendido, asegurando que su fragancia impregnaba todo el santuario. También tenemos ahora las sanciones, porque Elohim ordenó que ni el aceite de unción ni el incienso debían ser replicados o utilizados con propósitos comunes. Dice el versos 32 al 33, no debe untársele al cuerpo de ninguna persona y no deben hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones, es sagrado. Ustedes deben considerarlo sagrado. Cualquiera que confeccione uno semejante o lo use sobre un laico será cortado de su pueblo. Y el castigo de Karet, o ser cortado del pueblo, es interpretado en la tradición hebrea como: primero, muerte prematura sin descendencia; segundo, pérdida de conexión con el pueblo de Israel; y tercero, corte espiritual del pacto de Elohim. El aceite y el incienso representaban la presencia y la santidad de Elohim en el santuario. Usarlos para propósitos personales implicaba una profana apropiación de lo sagrado, lo cual era inadmisible en la Torá. El aceite de unción consagraba al santuario de los Kohanim, recordándonos que la cercanía a Elohim requiere separación y santidad. Y el incienso simbolizaba la intercesión del pueblo, mostrando que la oración debe ser pura, exclusiva y agradable ante Elohim. La instrucción detallada en Shemot de los versos 22 al 38 del capítulo 30 revela la importancia de la pureza, la consagración y la separación de lo sagrado. La preparación del aceite y el incienso no solo tenían valor ritual, sino que también reflejaba la necesidad de acercarse a Elohim con reverencia y santidad absoluta. Ahora pasemos al capítulo 31. Del verso 1 al verso 11 tenemos la Betzalel y Oholiab, ¿sí? Y la capacitación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad sobre ellos. La elección de Betzalel de la tribu de Yehudá y Oholiab de la tribu de Dan para la construcción del Mishkan no fue casualidad, sino una manifestación clara de cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, capacita a aquellos que son llamados a servir a la obra del reino de Adonai. El texto nos dice que Betzalel, que significa bajo la sombra de él, de Elohim, recibió un espíritu de Elohim, un Ruach Elohim, lo que indica que su habilidad no era meramente humana, sino una impartición divina de sabiduría, entendimiento y conocimiento en el arte de la construcción. Y esto nos enseña un principio fundamental. Adonai no solo llama, sino que también capacita a aquellos que son escogidos para llevar a cabo su obra. A lo largo de la historia bíblica vemos este mismo patrón. Elohim llamó a Moshe, pero le dio señales y palabras para hablar. Llamó a David, pero lo ungió con su espíritu. Llamó a los profetas y les concedió visiones y revelaciones. De la misma manera, cuando el Ruach HaKodesh desciende sobre los discípulos en el libro de los Hechos, los capacita con dones para llevar el mensaje del reino. Betzalel era de la tribu de Yehudá, la tribu de la realeza y el liderazgo. Oholiab era de la tribu de Dan, la tribu del juicio y la ejecución de la justicia. La combinación de estas dos tribus en la construcción del Mishkan no es un detalle menor. Yehudá representa la autoridad y liderazgo, la capacidad de dirigir y gobernar con sabiduría. Dan, por otro lado, representa el juicio y la aplicación de la justicia. Y en la obra de Elohim, estos dos aspectos deben estar equilibrados: la dirección de líderes ungidos y la ejecución justa y precisa de la tarea encomendada. Este principio es clave en la obra del reino. Los líderes deben estar guiados por el Espíritu de Santidad para discernir a quiénes levantar, cómo delegar funciones y cómo guiar a aquellos que han sido capacitados por Elohim. No se trata solo de talento natural, sino de un llamamiento divino que se ejecuta con orden y justicia. El gran comentarista Rashi comenta que Betzalel comprendió cómo construir el Mishkan de acuerdo con la voluntad de Elohim. Aunque Moshe recibió las instrucciones, esto nos muestra que el Ruach HaKodesh otorga revelación más allá de lo que el líder principal pueda transmitir. Esto es fundamental en la dinámica del liderazgo espiritual. Cuando los líderes son guiados por el Espíritu de Santidad, Elohim levanta personas capacitadas con habilidades específicas
que complementan la visión dada al líder. Betzalel no solo construyó el Mishkan conforme a las instrucciones de Moshe, sino que también entendió el orden correcto de su construcción. Y esto enfatiza que aquellos que han sido llenos del espíritu de Elohim reciben discernimiento para ejecutar la obra de manera precisa y efectiva. No solo Betzalel y Oholiab fueron capacitados, sino que también se menciona que Adonai llenó de sabiduría a otros para que participaran en la obra. Y esto nos enseña que la obra del reino no es individualista, sino comunitaria. Cuando un líder es guiado por Adonai, él provee personas con talentos y habilidades para fortalecer y expandir la obra. Así como en la construcción del Mishkan, en la actualidad el Ruach HaKodesh sigue capacitando a hombres y mujeres en diversas áreas para la edificación del cuerpo del Mesías. Hay quienes son llamados a enseñar, a otros a transmitir revelaciones de Adonai, a otros a servir en la administración, otros en la alabanza, y cada uno es dotado de dones para que la obra crezca y se consolide. Betzalel y Oholiab son un ejemplo claro de cómo el Ruach HaKodesh equipa a aquellos que son llamados para servir en el reino. La combinación de autoridad y de justicia nos enseña que el liderazgo espiritual debe estar equilibrado con dirección y ejecución justa. Cuando los líderes permiten que el espíritu de Elohim guíe la obra, sucede todo con justicia, con amor y con compasión, guiado siempre por la presencia del Padre. Adonai levanta hombres y mujeres capacitados para aportar y fortalecer la comunidad del reino. Así como en el Mishkan, hoy en día Elohim sigue capacitando a su pueblo con dones y habilidades para la edificación de su obra. Ahora pasamos a los versos del 12 al 17. Nos habla del Shabbat. El Shabbat es representado en la Torá no solo como un día de descanso, sino como una señal eterna entre Elohim e Israel. En Shemot 31, de 12 al 17, se establece con claridad su importancia y el castigo severo para aquellos que lo profanen. El pasaje comienza con el Todopoderoso instruyendo a Moshe acerca de la observancia del Shabbat. Dice: Y Adonai le dijo a Moshe: háblale al pueblo de Israel, y dile: sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo Adonai los he consagrado. Aquí se introduce la idea de que el Shabbat no es simplemente un día de descanso físico, sino una señal, Ot en hebreo, una señal eterna entre Elohim e Israel. La palabra Ot en hebreo denota algo visible y distintivo, un símbolo que marca una relación especial. En este caso, el Shabbat es el sello que distingue a Israel como el pueblo apartado por Elohim. Tenemos igualmente un castigo en estos pasajes. La severidad con la que Adonai trata la profanación de Shabbat es notable. En el verso 14 dice: observarán el Shabbat porque es santo para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. Y el texto establece dos consecuencias claras para quien viole el Shabbat. Primero, muerte, Mot Yumat. Es la pena capital establecida para este pecado. Y ser cortado del pueblo. En hebreo se dice Benikreta hanefesh haji mikerva, ¿sí? Mikerva amá. Y esto puede referirse a una muerte prematura dictada por Elohim o una separación del pacto del pueblo de Israel. Y este castigo severo resalta la importancia de la observancia del Shabbat como un mandamiento fundamental. El pasaje 16 enfatiza el carácter eterno de esta mitzvah, de este mandamiento. Dice: el pueblo de Israel guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Y aquí la palabra perpetua, olam, indica que el Shabbat no es un mandamiento temporal, sino que está destinado a mantenerse por todas las generaciones. En la literatura rabínica, cuando en el Midrash, en Shemot Rabbah, dice que quien observa el Shabbat correctamente es como si cumpliera toda la Torá. Y esto subraya la centralidad del Shabbat en la vida espiritual, no solamente de Israel, sino también en la parte rabínica. En los comentarios, los comentaristas veían de tal manera tan significativa el Shabbat, entendiendo lo que la Torá transmite, entendiendo lo que el Eterno valora que nosotros guardemos su día sagrado, esa señal entre Él y su pueblo. Y a pesar de que la Torá menciona la pena de muerte por profanar el Shabbat, en toda la Escritura solo se registra un caso en el que alguien fue ejecutado por ello. Y esto ocurre en Bamidbar, en Números capítulo 15, 32 al 36, cuando un hombre fue sorprendido recogiendo leña en Shabbat. Dice: cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron un hombre recogiendo leña en el día de Shabbat.
Los que lo encontraron lo llevaron ante Moshe, a Aarón y toda la congregación. Lo pusieron bajo custodia, porque no estaba claro qué debía hacerse con él. Y Adonai le dijo a Moshe: el hombre debe ser condenado a muerte. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedreó hasta que murió, tal como Adonai le ordenó a Moshe. Y este evento estableció un precedente crucial en la historia de Israel. Aunque la Torá menciona la pena de muerte para muchas transgresiones, en la práctica las ejecuciones eran extremadamente raras. Sin embargo, este caso en Bamidbar sirvió como un recordatorio solemne de la seriedad del Shabbat. El pasaje final de la Aliyá conecta el Shabbat con la creación del mundo. Dice el verso 17: será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Adonai el cielo y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Y este pasaje reafirma que el descanso en Shabbat no es solo un mandato ritual, sino que está arraigado en el mismo diseño del universo. Así como Elohim cesó su obra en el 7º día, Israel debe cesar su labor en Shabbat. El verbo utilizado para profanar en Shemot es halal. Halal, que significa hacer algo común o desacralizar, si se puede utilizar esta palabra. En la Torá, la santidad del Shabbat no solo se refiere a no trabajar, sino a preservarlo como un día apartado y consagrado. Los sabios del Talmud establecieron incluso 39 categorías de trabajo prohibido en Shabbat, melajot, basada en las actividades necesarias para la construcción del Mishkan, y estas incluyen arar, cosechar, tejer, encender fuego y otras actividades creativas. ¿Sí? Y estos pasajes de Shemot 31, del verso 12 al 17, nos muestran que el Shabbat no es solo un día de descanso, sino una señal eterna que vincula a Israel con Elohim. Su violación era castigada con la pena de muerte, aunque solo un caso registrado en las Escrituras muestra su aplicación. Y la conexión del Shabbat con la creación enfatiza su importancia cósmica y su rol en la identidad del pueblo de Israel. Amada familia, en esta primera aliyá de la Parashá Ki Tisa, concluyendo, nos vamos a enfatizar en el pago del medio shekel, en el censo. Y esto nos trae una profunda reflexión sobre el censo, sobre el censo que se hizo al pueblo de Israel, el cual era realizado a través de un tributo, una ofrenda para la expiación. Y este acto no solo muestra la necesidad de redención, sino también el reconocimiento de nuestra dependencia de Elohim, el único que puede restaurar nuestra relación con Él. El mismo Padre es el único que lo puede hacer. Pero también esto no es esta misma restauración, la esencia por la cual fue enviado nuestro Mesías, la esencia de su obra. Cuando nosotros miramos a nuestro Mesías, vemos el cumplimiento de esta necesidad de expiación. Él se presentó como el Cordero Perfecto, el que dio su vida para redimirnos del pecado y llevarnos a una relación restaurada con Adonai. Si en tiempos antiguos el pueblo de Israel debía de dar una ofrenda para su expiación, nosotros, al igual que ellos, debemos reconocer que nuestra salvación solo puede provenir del Todopoderoso. ¿Y acaso no es esta una invitación para nosotros a ofrecer nuestros corazones como una ofrenda viva, rendidos ante Él a través de nuestro Mesías? Estos pasajes nos exhortan a seguir adelante, amada familia, a no detenernos en el camino de la redención. Aunque el pueblo de Israel era contable, nosotros en el Mesías somos una nación también, somos incluidos, somos injertados en la nación escogida, en la nación amada, por un favor, por la gracia, por un favor inmerecido. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de pensar que no somos valiosos para Elohim? Pero Él nos ha llamado a su pueblo, a ser su tesoro especial, a ser parte de su tesoro especial. ¿Nos vamos a rendir ante las dificultades o vamos a avanzar con la certeza de que nuestro Mesías, en Él somos más que vencedores? Hoy más que nunca se nos invita a seguir adelante, con la seguridad de que el Todopoderoso, a través de su Mesías, nos ha dado el perdón, la restauración y la vida eterna. Amada familia, sigamos avanzando con fe, sabiendo que nuestra redención está asegurada y que a pesar de nuestras imperfecciones, Él es quien nos hace completos. ¿Acaso no es este el mayor llamado a la esperanza, el que nos impulsa a caminar firmes hacia el futuro? Amada familia, sigamos adelante, estudiando su palabra, viviendo en santidad y sobre todo, creyendo en los justos méritos de nuestro Mesías, el único que nos puede justificar delante de la presencia de nuestro Padre que está en el cielo. Y como lo dice la bendita palabra,
Sof davar hakol nishma et Elohim ira be et mitzvotav shemor, kize kol Adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.